¿Sabe la diferencia entre hermenéutica y exégesis? La hermenéutica se define como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Al estudiar la Biblia, debemos tener presente que el contexto y el análisis gramatical son fundamentales. La hermenéutica aborda el enfoque de la interpretación bíblica. Por ejemplo, existe el método literal y el alegórico. La hermenéutica actualiza el mensaje para el público moderno, pero la exégesis no se encarga de explicar un texto bíblico adaptándolo al tiempo presente, sino a analizar y explicar un pasaje concreto para descubrir su significado original y objetivo. En la exégesis se toma en cuenta que cada libro de la Biblia tiene un público específico en mente a quien fue dirigido. Este público tiene un idioma, una cultura, una geografía y una situación histórica específicos que es importante que el lector considere. Algunas preguntas que debe hacerse al considerar el contexto histórico son: primero, ¿está escrito para un público judío, gentil o mixto? Segundo, ¿cómo es la cultura, geografía, idioma, agricultura, etcétera? Tercero, ¿qué tipo de leyes tienen vigentes? Cuarto, ¿cuáles son los problemas y situaciones abordados en el libro? Quinto, ¿cuáles son algunos temas claves que utiliza el autor para abordar las situaciones? La exégesis se apoya fuertemente en la lingüística, filología, estudio de idiomas originales como hebreo y griego, la historia, la literatura, la sociología y la geografía para entender un texto en su contexto original. Bueno, hay que someter a ambas disciplinas la expresión bautizar en el nombre de Jesús. No creo que el tiempo me lo permita, pero por lo menos tocaré un punto. Me motivó un vídeo que vi en el internet. Observe. La persona que se bautice en los títulos, ¿es salvo o no es salvo? No, la verdad no es salvo, porque el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para la salvación. Así que si usted fue bautizado en los títulos, debe bautizarse en el nombre de Jesús para que pueda tener la salvación. Bien, es cierto e innegable que en el Nuevo Testamento o Pacto aparece en más de una ocasión que el bautizarse debe hacerse en el nombre de Jesús. Pero la reflexión es la siguiente: no es lo que está escrito en la Biblia, porque eso es incuestionable, indiscutible, pero sí es necesario, imprescindible, saber qué es lo que se interpreta. Como dijo alguien alguna vez, abro comillas, me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. Cierro comillas. Tenemos que valorar lo que dice la Biblia, no las interpretaciones personales. Fíjese que este pastor unicitario delata lo que interpreta. Observe. Pero en Hechos 2:38 se cumple ese mandamiento cuando Pedro dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que la fórmula o el bautismo bíblico que encontramos es el bautismo en el nombre de Jesucristo, no para pertenecer a una organización, a una denominación, sino para el perdón de los pecados y para la salvación. Este pastor unicitario interpreta bautizarse
en el nombre de Jesús como fórmula bautismal, y ese es el meollo del asunto, que lo hace presuponer que es una fórmula bautismal, porque está dando por hecho algo que no ha respaldado con la evidencia. Me explico. Insertar la presuposición que es una fórmula bautismal es un lenguaje falaz. Es la falacia de la petición de principio, que consiste de insertar la proposición implícitamente o explícitamente en una premisa sin llegar a la conclusión, cuando el deber es ser comprobada, demostrada. Es como cuando alguien dice, abro comillas, todo el mundo sabe que los marcianos son verdes, cierro comillas, cuando la verdad es que todavía nadie ha mostrado un marciano. Está presuponiendo que hay vida en el planeta Marte y además asegura que es de color verde. Lo primero que hay que hacer es demostrar con la evidencia que hay vida en Marte y presentar un marciano para corroborar si es verdad. Pero afirmarlo sin demostrarlo, repito, es la falacia de la petición de principio. Eso es lo que está haciendo este pastor, presuponiendo que bautizar en el nombre de Jesús significa fórmula bautismal, y todavía actúa de manera muy ingenua cuando dice: Bueno, la pregunta es muy sencilla. Hermano Josué, los trinitarios, ellos son salvos sin bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se salvan o se pierden? Esta respuesta yo quiero que usted nos la comparta con base 100% en la Biblia, en la palabra del Señor. Sígame. Amén. Bueno, claro que sí. Bueno, frente a la pregunta que hace nuestro pastor Héctor, la Biblia es clara de que las personas que son bautizadas en los títulos, ¿cuáles son los títulos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es un bautismo bíblico, porque el mandamiento o la palabra de Dios en Mateo 28:19 es el mandamiento. Este pastor unicitario actúa de manera muy ingenua y contradictoria. Dice que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico. Pregunto, ¿el Evangelio de Mateo no está en la Biblia? Porque si el libro de Mateo está en la Biblia, entonces sí es un escrito bíblico. Además que dice que Mateo 28:19 es el mandamiento. Eso le hace reconocer que es autoritativo. Por un lado, es autoritativo porque reconoce que ahí está el mandamiento, pero luego no es bíblico porque aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. El título del mensaje: bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.